mis hermanos, nosotros vamos a continuar con el tema que estamos llevando a cabo cada miércoles. El libro de los Hechos, o Hechos de los Apóstoles, es el tema que estamos llevando a cabo. Y vamos a ubicarnos ya en el capítulo número 17. Mire ya dónde vamos, mire cómo hemos recorrido, mi hermano. Y vamos a mirar el mensaje número 31, la predicación del Evangelio en Tesalónica y en Berea. Vamos a tomar esos dos ciudades. Ya el apóstol Pablo, dijimos que dejamos a Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos. Prácticamente se habló de Pedro como el personaje principal. Luego comenzamos a ver que desde el capítulo 13 hasta el 28 del libro de los Hechos, todo esto tiene que ver con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. 3 viajes misioneros y luego el último viaje, que es cuando él se va a la ciudad de Roma. Bien, entonces hemos visto el primer viaje misionero. Tratábamos Hechos capítulo 13, capítulo 14. Luego se hizo un paréntesis allí para ver lo que ocurrió en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén. Y luego comenzamos nosotros a mirar ya el capítulo 15, versículo 36. De ahí en adelante comenzamos a ver nosotros el inicio del segundo viaje misionero. Y ya avanzamos, vimos cómo la predicación del Evangelio llega a Filipos, es decir, a esa parte de Macedonia. Veíamos el capítulo 16, veíamos varias cositas en el último mensaje. Sobre todo quedamos allí en Hechos 16, donde Pablo y Silas son tomados presos, llevados al calabozo por predicar el Evangelio. Y luego de ahí vemos que ellos salen obviamente a seguir la predicación. Así que vamos a ir allí, hermanos, Hechos capítulo 17, versículos 1 al 15, y yo voy a ir avanzando. Usted tenga allí Hechos abierto, 17:1, y vamos a avanzar. El mensaje de hoy es la predicación del Evangelio en Tesalónica y Berea, así que solo son 2 puntos que vamos a tratar hoy: la predicación del Evangelio en Tesalónica y la predicación del Evangelio en Berea. Vamos con la primera parte, hermanos. La predicación del Evangelio en Tesalónica, versículos 1 al 9. Como les dije, recordemos, hermanos, dónde habíamos quedado. Ellos habían estado en Filipos y ellos allí habían sido puestos presos, y luego nos dimos cuenta que Pablo y Silas no querían que los sacaran por la puerta de atrás, sino que llamaron a los magistrados para que los sacaran. Así que vamos a leer un momentico qué pasó. Hechos 16, 38 al 40, donde quedamos, y leemos así: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, es decir, de que Pablo no quería salir, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, que eran ciudadanos romanos. Y se vinieron y le rogaron entonces, y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Ahí quedamos. Es decir, está bien, no alboroten más el pueblo con sus mensajes, porque por eso ve que les metió preso. Entonces les rogamos, les pedimos por favor que salgan de la ciudad. Entonces lo liberan, pero les dicen que salieran de la ciudad. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí quedamos, y se fueron. Entonces, en Hechos capítulo 17, versículo 1, vamos a ver cómo ellos llegan entonces a Tesalónica, y obviamente llegan a una sinagoga judía, como normalmente lo hacían. Es decir, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad y encontraba una sinagoga judía, ahí entraba. Si no menciona la sinagoga, cuando Pablo llega a una ciudad y no menciona la sinagoga, es sencillamente porque no había. Entonces Pablo tiene que mirar otra manera de llevar el Evangelio allí. Versículo 1, entonces dice así: pasando por Ampípolis, parece ser que ahí se quedaron, y a Polonia, parece ser que ahí se quedaron otra noche, porque se cree que de allí, de Filipos a Tesalónica, que es donde llegan, se gastaron 3 días. Dice que pasando por Antípolis y Apolonia, pero no predicaron el Evangelio allí, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, ahí vemos, ellos llegan a Tesalónica, y ahí está el mensaje a la iglesia en Tesalónica. Bien, entonces, hermanos, ellos llevaron el Evangelio allí,
a pesar del sufrimiento que habían tenido en Filipos. Y eso lo podemos ver, de una vez vamos a ir mirando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde Pablo comienza a relatar cómo fue que le llegó el Evangelio a ellos. Y ahí es donde Pablo hace énfasis de que ellos salieron sufrientes. Recuerden que les habían dado varios azotes, posiblemente 39 azotes, y ellos salieron sangrando de la cárcel y aún así se fueron en esa travesía de 3 días hasta llegar a Tesalónica. Y entonces cuando él les escribe en la primera carta, les dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Está hablando de esa visita, la cual ahora vamos a estudiar. Pues sabiendo antes, es decir, antes de llegar a ustedes, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces a eso que se refiere Pablo, a la oposición que tuvieron en Filipos, al hecho de que ellos padecieron por causa del Evangelio, pero aún así siendo ultrajados en Filipos, no importa, ellos llegaron a Tesalónica a llevarles el Evangelio. Entonces ahí vemos la llegada a Tesalónica. Luego versículos 2 y 3 de Hechos capítulo 17 vemos que en la sinagoga Pablo por 3 semanas les predica el Evangelio. Dice así, versículos 2 y 3, y Pablo, estamos en Hechos 17, y Pablo como acostumbraba, o a ellos, ¿a dónde? A la sinagoga. Y por 3 días de reposo. Al entender ahí 3 días de reposo, entendemos que por 3 semanas o por 3 días de reposo discutió con ellos. La palabra discutió aquí no es que alegaba, sino más bien que él comenzó a hablarles, a discutir o a hablarles el Evangelio, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Ahí vemos entonces cómo él, por 3 semanas o por 3 días de reposo, comienza a presentarles el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el Evangelio que Pablo presenta? Que es bien interesante. Dice que declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Ya lo hemos dejado claro, Jesús nos enseñó que las Escrituras hablaban de él, no solamente los libros de Moisés, sino también los profetas y los salmos. Es decir, todo el antiguo pacto hablaba de Jesús. Así que lo único que tenía Pablo para presentarles a Cristo, que era el Evangelio, entonces lo hace por medio de las Escrituras, por medio del antiguo pacto. Dice, ¿y qué les predicaba? Que era necesario que el Cristo padeciese, obviamente que muriera y resucitase de los muertos. Y algo más, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que Pablo lo que está haciendo es declarar que ese Cristo o ese Mesías que se había profetizado en el antiguo pacto había sido una realidad en Jesús. Ese Jesús que Pablo predica es el cumplimiento del antiguo pacto. Y es interesante, hermano, porque podemos ver entonces que la única manera de nosotros predicar un evangelio correcto es por medio de las Escrituras. Nosotros no podemos usar otro tipo de material. Y que el evangelio que se debe predicar es precisamente ese cumplimiento de que el hombre estaba perdido en sus pecados, de que para poderlo salvar Dios había hecho una promesa, que la promesa era enviar al Mesías, que iba a venir y los iba a salvar, pero que ese Mesías vino y que ese Mesías vivió, sufrió, padeció, murió en la cruz llevando los pecados, pero murió y resucitó. Ese es el evangelio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Pablo lo dejó muy claro, obviamente, en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a leer. 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo nos dice qué es el evangelio. Y nos dice entonces: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio que os he predicado, ¿cuál es? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si retenéis el evangelio, si creéis en él, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, el evangelio que Pablo predicó debe ser tenido en cuenta, debe creerse, debe mantenerse. Entonces dice,
y aclara un poco lo que es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el Evangelio? Eso, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Vio? Eso es lo que predicaba Pablo. Cuando va a Tesalónica y a cada iglesia, él predicaba el Evangelio, es ese, que Cristo murió por nuestros pecados, pero conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Entonces uno puede ver que el Evangelio es ese, la buena nueva de salvación para el hombre perdido, es la buena nueva de salvación para el hombre que está maldito por sus pecados y que si no se arrepiente y que si no cree en el Evangelio, ¿en qué es el Evangelio? En la obra de Cristo. Si no cree que el antiguo pacto habla del Mesías, si no cree que el Mesías vino, y ese Mesías es Jesús, quien vino, vivió, sufrió, murió en esa cruz, pagó la deuda por su pecado, resucitó al tercer día, si no se cree en él, pues no hay Evangelio, y lo que hay es una condenación. Entonces Pablo, ese es el Evangelio que lleva allá y que les enseñaba a los de Tesalónica. En el versículo 4 vemos que allí hubo varias conversiones, y así inició la iglesia de los tesalonicenses. Versículo 4, leemos otra vez Hechos 17, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron, algunos de los judíos que habían allí creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas, que eran los misioneros que estaban allí. Ahí ya se ve que Lucas como que no está. Parece ser que Lucas se quedó en Filipos y ahora es Pablo y Silas, posiblemente con Timoteo, quienes van a hacer esta misión. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, aquí ya son los gentiles, piadosos, es decir, aquellos que creían obviamente en el Antiguo Testamento, gran número. Entonces, algunos de los judíos creyeron, es decir, pocos. Pero de los griegos o de los gentiles creyó gran número, es decir, muchos. Y mujeres nobles, no pocas, es decir, muchos. Entonces creyeron muchos gentiles, tanto varones como mujeres nobles o de alta alcurnia, digamos de otra manera. Estas personas creyeron. Así que así fue que comenzó la iglesia allí en Tesalónica. Por eso Pablo, cuando les escribe la carta, ellos le dice la manera como lo recibieron a él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, leemos así. Dice Pablo, les dice a ellos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, miren lo que dice Pablo, es decir, el Evangelio, que oísteis de nosotros, la recibisteis, tesalonicenses, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Entonces Pablo aquí les recuerda en la carta: mire, cuando yo fui a ustedes a predicar el Evangelio, bien interesante, porque ustedes recibieron esa palabra. Cuando yo comencé a hablar de las Escrituras, del Antiguo Pacto, y mostrarles que Jesús es el Mesías, el Salvador, ustedes la recibieron una palabra de Dios. Y entonces vemos un grupo aquí, hermanos, que recibe la palabra bien en su corazón. Sin embargo, uno puede ver que los judíos que no creyeron, los judíos incrédulos, los llamamos nosotros, alborotaron la ciudad y los misioneros fueron acusados falsamente y comenzaron a buscarlos. Parece que se escondieron en la casa de Jasón. Versículo 5, Hechos capítulo 17, verso 5 dice: entonces los judíos que no creían, ¿ven? Unos pocos judíos creyeron, los gentiles creyeron, tanto hombres como mujeres nobles, pero hubo otros que no creyeron, que estaban allí. Entonces dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, uy, tremendo eso, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Parece que Jasón, no sé, era el principal de la sinagoga de una manera, y entonces cuando lo hicieron este alboroto, parece que Pablo y Silas se escondieron, a un Timoteo se escondieron en la casa de Jasón. Ahora, le voy a leer la Nueva Versión Internacional de ese versículo porque me llama la atención cómo llama a estos hombres. Aquí dice que no solamente alborotaron,
la ciudad, sino que ellos tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, para hacer ese alboroto. La Nueva Versión Internacional dice: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros. Buscaron gente de la calle, gente que vive en las calles para nuestros días, y les ofrecieron tal vez un dinero para que fueran a alborotar la ciudad, con los que, armando una turba, y empezaron a alborotar la ciudad, asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarles públicamente. Entonces, hermanos, no todo aquí en Tesalónica era bueno. Comenzó la iglesia, muchos habían creído, pero estos no creyeron, y hermano, en vez de quedarse quietos, ellos fue en contra. Eso quiere decir, hermanos, que el evangelio, por lo menos entiendo, puede producir, ahora encuentro 3 reacciones al oírlo. Es decir, el evangelio se va a predicar, y la primera reacción que uno puede encontrar es la que vimos aquí: lo reciben con gozo. Gloria a Dios. Esta gente recibe el evangelio con gozo, es la primera reacción. Pero hay la segunda reacción, y es que lo rechazan. Lo rechazan sencillamente, y está bien. Pero ahora encuentro una tercera reacción, que es que no solo lo rechazan, sino que ahora lo persiguen. Hay gente, no todos van a ser así, hay gente que lo rechaza y está bien, se quedan ahí, pero hay otros que van a rechazar el evangelio, pero se van a ir en contra del evangelio. Son como enemigos de que se predique esa verdad, y eso es lo que estamos viendo aquí con estos judíos. En el versículo 6 al 9 encontramos que posteriormente pasan a hacer entonces acusaciones contra estos misioneros, contra Pablo y contra Silas y contra Timoteo. Hechos 17, versículos 6 al 9 encontramos esas acusaciones. Por lo menos hay 3 acusaciones allí, las vamos a mirar. Dice, recuerda que van y asaltan la casa de Jasón buscándolos, pero como no los encuentran, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Es decir, como no están, entonces traigamos a Jasón, que él creyó, y otros que habían creído, lo llevaron a la ciudad. Comenzaron a gritar. Recuerda que la ciudad está alborotada, gritando. Ahora, ¿qué gritaban? Noten, estos, y ahí se refiere obviamente es a Pablo y a Silas, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Mire cómo el nombre que les tenían. Pablo y Silas están trastornando el mundo entero, y también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, es decir, vámonos en contra de porque este le abre las puertas. Jasón los ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Miren la acusación que le están haciendo ahora. Es decir, Jasón, los que están con él, los que creen en él, y ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esto es una acusación fuerte. Y dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Primero le llaman las 3 acusaciones que veo que les hacen. Primero, ellos son acusados de ser gente perturbadora. Estos que han puesto el mundo al revés, digámoslo así, han venido aquí también. Están en contra de la paz, porque al alborotar obviamente están en contra de la paz romana, es un delito grave. Número 2, están en contra de los decretos de César. ¡Qué acusación! Es decir, ellos están trayendo una ley nueva y no se quieren someter a la ley. Eso era falso, obviamente, pero es gente que no acepta el evangelio, que se va en contra del evangelio, entonces ahora va a inventar tanto cuento para venir y hacerles mal. Y obviamente dicen, y el problema es que ellos dicen que Faraón no es el rey, sino que hay otro rey, que es Jesús, el rey Jesús. Es impresionante todo eso. El escritor Robert Simmons nos dice lo siguiente acá. Dice, la primera parte de la acusación se refiere a que la fe en Jesús, note como él lo pone acá, transforma a la persona de tal manera que no se conforme más a las costumbres culturales que están en contra de la voluntad de Dios. Sí, han trastornado al mundo, pero para bien. Y eso es lo que hace el evangelio. El evangelio tiene que trastornar las familias, tiene que trastornar el mundo entero, pero para bien, porque el trastorno es cambiar esa mente retorcida, pecaminosa, para que la palabra de Dios penetre en sus mentes y en sus corazones,
y cambie esas vidas. Sigue diciendo Robert Simmons, el creyente nuevo en Tesalónica tenía que dejar varias costumbres culturales. Luego dice, la segunda parte de la acusación fue la más seria en cuanto a la ley romana. Cualquier persona que desafiara la soberanía o divinidad de César corría el peligro de un juicio súbito y severo. Entonces, claro que el Evangelio va a trastornar nuestros corazones y nuestras mentes para hacernos correctos, cambiarnos totalmente. Entonces, como los judíos, hermanos, pues lo buscaron, no los encontraron, van por Jasón y él debe responder ahora y por eso lo traen acá. Ahora, Jasón y los demás fueron liberados con una fianza, es decir, al no encontrarlos y al ver que no había mucho, entonces tal vez les pidieron una fianza para dejarlos en libertad. Y aquí me gustó lo que dijo John Stott de esta fianza. Él dice lo siguiente, vea, por detrás de la acción de los magistrados probablemente había algo más que la simple liberación de los acusados mediante una fianza. Él dice, es probable que obtuvieron de ellos un compromiso de que Pablo y Silas saldrían de la ciudad y no volverían, con la advertencia de severas penas si se quebrantaba el acuerdo. Probablemente fue esta prohibición legal la que Pablo consideró en el sentido de que Satanás le impedía volver a Tesalónica. ¿Y a qué se refiere allí? Se refiere a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 18, donde John Stott está diciendo, mira, sí, hubo una fianza, pero la fianza tenía que ver con un acuerdo que hicieron. Jasón lo vamos a dejar en libertad, danos un dinero, pero no solamente la libertad y lo suyo, no solamente es para que saque a Pablo y a Silas de la ciudad, no les permita, sino que hagamos un trato de que no les permita volver a la ciudad. Y si ellos vuelven, el día que vuelvan, lo agarramos a usted y lo metemos a la cárcel, porque eso quedó como un decreto aquí. Eso es lo que dice John Stott, y pareciera que sí tiene que ver, porque en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, 17 y 18, encontramos lo siguiente. Dice, pero nosotros, hermanos, le escribe a Tesalónica y le dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo estorbó? Es decir, Pablo quería ir a esa iglesia una y otra vez, pero no podía. Satanás lo había estorbado. Entonces parece ser que es esa fianza que le habían dado a Jasón con un decreto donde si Pablo hubiera llegado, cogían a Jasón, y Pablo entonces por amor a Jasón no fue a Tesalónica, por lo menos por último, mientras las cosas se calmaban. Más o menos eso es lo que se cree, por lo que él dice que Satanás me estorbó una y otra vez para ir allí. Con todo eso, hermanos, la iglesia que se levantó en Tesalónica es una iglesia digna de imitar. A pesar de eso, y yo quiero leer esto, hermanos, es larguito, pero 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, voy a leer hasta el 10. Porque vamos a ver esa iglesia que se levantó allí, una iglesia de la cual Pablo habla, y en la carta que les envía Pablo les dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica, luego dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Mire cómo reconoce eso, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia, hermanos, que perseveraba. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, es decir, sabemos que fueron elegidos por Dios, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y luego en el versículo 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Note la iglesia lo que hizo, imitador de los predicadores, en este caso de Pablo y de Silas, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Luego dice, de tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia de Tesalónica comenzó a hacer en todo ese sector en Macedonia, que había muchas ciudades en Macedonia, y en Acaya dice que fueron un ejemplo. Porque, y este es el ejemplo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es una iglesia evangelizadora. De modo, dice Pablo, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, es decir, los de Acaya y Macedonia, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí me quiero detener un poquitico, porque lo que Pablo está diciendo es la razón por la cual ustedes no solamente viven el Evangelio, han crecido, tienen amor por la obra, sirven al Señor y van y predican la palabra en otro lugar, es por esto, porque ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es lo que se conoce como una real conversión. La real conversión es dejar de estar haciendo acá algo que no agrada a Dios para venir a hacer ahora lo que a Dios le agrada. Es decir, el creyente no es llamado a quedarse estático. El creyente debe abandonar su pecado, pero ahora consagrarse a hacer aquello que antes no estaba haciendo. Y aquí se llama el servicio al Dios vivo y verdadero. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la iglesia de Tesalónica hubo problemas al comienzo, y aún Jason, y no sabemos quiénes más estuvieron allí, problemados precisamente por la palabra que Pablo les llevó, y así recibieron la palabra. Ellos siguieron creciendo, hermanos, de tal manera que fueron un ejemplo muy poderoso. Bien, después de ahí, con esa alianza de Jasón, obviamente, ellos tienen que salir, y entonces se van para Berea. Vamos a mirar la predicación en Berea. Versículos 10 al 15. En Hechos capítulo 17, versículo 10, vemos que Pablo y Silas son enviados de noche de Tesalónica hasta Berea. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí había otra sinagoga en Berea, y ellos fueron allá a Berea. En el versículo 11 vemos que a los judíos de Berea no les interesaba discutir como los de Tesalónica. Es decir, los judíos de allí eran tranquilos. Los que rechazaron el evangelio fueron diferentes a los de Tesalónica. Por eso yo dije al comienzo, cuando el evangelio se predica, algunos lo rechazan, bueno, o algunos lo reciben con gozo, otros lo rechazan y otros lo rechazan y se van en contra del evangelio. En Berea vemos que no, hubo unos que no creyeron, obviamente lo rechazaron, hubo unos que creyeron, pero la cosa no pasó a más de ahí. Pero sí pasó algo, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿qué hicieron ellos? La única situación que tenían los bereanos era que ellos recibían la palabra, pero ellos sí tenían la Biblia, ellos querían el antiguo pacto y querían escudriñar, en este caso, censurarse si realmente lo que los misioneros estaban hablando estaba acorde a la escritura. Es decir, tenía que ser así porque recuerden que Pablo les está enseñando las escrituras, y entonces ellos tienen, no solamente vamos a mirar lo que nos está diciendo, sino que vamos a comprobar. No sabemos si iban a una biblioteca o tenían allí de pronto una Biblia del antiguo pacto, me refiero a la Septuaginta, pero igual la miraban. Versículo 11 dice así: y estos, es decir, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y ahí entonces Lucas, el autor de Hechos, nos hace la salvedad, nos muestra una diferencia. Estos eran más nobles, es decir, los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero hay algo más, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo menos traigo dos versiones más de ese versículo 11 para que veamos. La Nueva Traducción Viviente dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
Y una versión popular, Dios habla hoy, dice eso: estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Ahí hemos aprendido con ellos, hermanos, que no hay que tragar entero. Y eso es bueno. El ejemplo lo tomamos siempre de los de Berea, que ellos escuchaban el mensaje, escucharon a Pablo, escucharon a Silas, pero ellos comenzaron a indagar en las escrituras si esto era cierto. Es decir, de ese Jesús que nos habla allá, usted nos dice, usted muéstrenos, y nos mostraba, y nosotros también vamos a mirar. Hermanos, hay que comprobar. Y yo creo que hoy día más que todo nos toca, ya que hay tanto falso por ahí. El pastor John MacArthur aquí dice lo siguiente. Él dice: los nobles de Berea filtraron con mucho cuidado la evidencia y concluyeron que el evangelio que anunciaba Pablo era la verdad que cumplía la promesa del Antiguo Testamento. Todo lo filtraron entonces por la escritura, todo lo que Pablo está diciendo y Silas, vamos a filtrarlo por medio de la palabra, a ver. Y ellos quedaron convencidos. Sigue diciendo el pastor MacArthur: quienes examinan sinceramente las escrituras siempre llegarán a esta conclusión. Siempre llegarán a esa misma conclusión que los bereanos. Luego dice en Juan 5:39, Jesús les dijo a los líderes judíos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 46 añade: porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Entonces, hermanos, tener la Biblia, y eso que para los de Berea no era solo el Antiguo Testamento, y ellos la usaban para filtrar cualquier mensaje, cualquier predicador. ¿Qué más nosotros, que tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Pacto? Y en esa época no había, eran rollos. Nosotros ya tenemos la imprenta, y con la imprenta vinieron las Biblias. Tenemos aún los mecanismos de ahora el avance tecnológico, como todos los dispositivos que tenemos para tenerla ahí. Si quiere tener una Biblia, la puede llevar para todos lados. Entonces, hermano, somos llamados a ser como los de Berea, a no escuchar. Sí, escuche un mensaje, pero fíjenlo por la palabra, porque ese es el problema. Porque hoy día hay tantas iglesias falsas y cantidad de personas yendo a estos cultos, porque ellos no tienen la Biblia, no quieren leer la Biblia, no quieren estudiar la Biblia. Entonces, así cualquier cosa puede llegar, cualquier falsedad. Entonces, aquí aprendemos ese principio. El versículo 12 vemos que el resultado pues, fue muy positivo en Berea, y allí muchos creyeron. Dice el verso 12: así que creyeron muchos de ellos. Aquí está hablando entonces de los judíos. En Berea creyeron muchos judíos, y mujeres griegas de distinción también creyeron, y no pocos hombres. Es decir, parece que en Berea la situación fue mucho mejor que en Tesalónica. Obviamente allí se levantó una iglesia, pero pues Pablo no escribió una carta a los de Berea, pero ahí se levantó una iglesia muy poderosa. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, ahora notemos lo que pasó. El celo de los judíos, no de Berea, sino de Tesalónica, hizo que fueran hasta Berea a alborotar también allí la ciudad. Como 200 kilómetros se metieron, y parece ser que a pie, o trochas para llegar allá. Noten lo que dice el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica, recuerden que estamos en Berea. En Berea, ¿qué hicieron los judíos? La gran mayoría creyeron, otros no creyeron, pero se quedaron tranquilos. Muchos judíos creyeron, y creyeron los griegos y muchas mujeres también, y todo estaba bien. Pero, verso 13, cuando los judíos de Tesalónica, supieron que también en Berea, como a 200 kilómetros estaban, que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, claro, se dieron cuenta: ya está Pablo, se nos escapó, no lo pudimos encontrar aquí, porque recuerden que los de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica lo enviaron de noche, no lo pudieron pillar, pero se dieron cuenta que estaba allá. Cuando ellos se dieron cuenta que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Imagínense, hermano, tener ese tipo de personas que
Y yo pensaba, pero hombre, ¿por qué hacen eso? Está bien, alborotaron en su ciudad, pero ahora se van a ir a otra ciudad, como que están persiguiendo a Pablo, persiguiendo el evangelio, donde quiera que vaya. Bueno, Pablo eso hizo, ¿no? Parece que vivió de lo mismo, porque Pablo iba de ciudad en ciudad buscando a los creyentes, y ahora a Pablo le tocó también huir de ciudad en ciudad por los mismos judíos que lo estaban persiguiendo a él. No sabemos si era por eso, pero bueno, igual estaban persiguiendo a Pablo. Ahora, hermanos, Satanás obviamente procurará por todos los medios impedir la predicación fiel de las Escrituras, y hace que amen más bien las tinieblas que la luz. Eso lo hace el diablo. Y cuando yo miraba eso, pensaba en este pasaje de Juan 3:18, porque esto me llamó la atención. Otra vez preguntando, ¿por qué estos judíos de Tesalónica, está bien, tienen celo, y tenían celo, ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías, entraron en celo y bueno, persiguieron a Pablo, está bien, pero el celo hasta dónde los llevó, que como que fueron a buscarlo donde quiera que estaban para ir en contra? Obviamente Satanás está detrás de ellos, pero hay un problema aquí, hermanos, y lo vamos a mirar en Juan 3:18 al 21. Creo que esta es la parte fundamental de por qué esta gente que rechaza el evangelio no solamente se queda ahí rechazando el evangelio, sino que ahora se va en contra del evangelio que está rechazando y quiere hacerle la vida imposible a los creyentes, a los predicadores, inventando cuanta cosa hay por ahí o haciendo persecución. Aquí está la clave, Juan 3:18. Jesús dijo acá, bueno, el evangelista Juan, en palabras de Jesús, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ahí están los inconversos, ya ha sido condenado, ya está en una condenación. Entonces el que no cree está en la condenación, va a permanecer en esa condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por eso permanece en la condenación. Ahora no te dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la clave. Las obras de los judíos que decían tener a Dios eran malas, y por ser obras malas, cuando llegó la luz del evangelio, lo rechazaron, y lo rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Ese texto es impresionante, porque yo estaba pensando, pero ¿por qué hicieron eso? Y aquí está la respuesta, claro. Estos de Tesalónica, judíos, dice que la luz vino al mundo, la luz vino a Tesalónica por medio del apóstol Pablo de Silas llevando el evangelio, y la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, amaron su oscuridad, amaron su ignorancia, amaron el pecado y no recibieron la luz, y la razón es porque sus obras eran malas. Luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Claro, todo aquel que hace lo malo, cuando llega a la luz, la aborrece. Tú no puedes ver a estos hombres aborreciendo el evangelio, y no solamente aquí en la ciudad, sino que donde quiera que vaya. Vamos a ir a Berea, también más de lo mismo, porque aborrecemos esa luz. No vamos en contra de esa luz. ¿Pero por qué? Porque aman las tinieblas. Así que todo aquel que rechaza el evangelio es porque sus obras son malas y porque él lo rechaza, o aquel que lo aborrece, porque aquí dice que lo aborrece. Vuelvo y digo, hay gente que lo rechaza y está bien, pero hay otros que no solo lo rechazan, sino que ahora lo aborrecen y se van en contra de los predicadores. Entonces dice aquí, el problema ¿cuál es? Que no quieren venir a la luz porque sus obras son malas, como dice acá. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que si sus obras son malas, no son hechas en Dios. Es decir, el hombre cuando cayó en pecado, todas las obras que él hace son obras malas, son obras guiadas por el mismo Satanás, por el mismo diablo. Cuando el Señor viene, y ese es el evangelio, liberta a esas personas, los saca de las tinieblas a la luz, les da la luz, y ahora en la luz ellos comienzan a amar la verdad y comienzan a rechazar la mentira, a amar la luz, a rechazar la oscuridad. Pero los que se quedan aquí van a rechazar la luz, van a rechazar la verdad, se van a ir en contra, y por eso ellos hacen eso, hicieron esta persecución. Y ya para terminar, versículos 14 y 15, encontramos que, pues entonces, en vista de ese alboroto que hicieron allí, obviamente, entonces los hermanos envían a Pablo hasta Atenas, a la madre de la filosofía, a la cuna de los filósofos, que vamos a
madurez después en Atenas. Pablo se va para Atenas entonces, allá. Versículo 14 y 15 dice: después del alboroto llegaron de Tesalónica, alborotados en Berea, estos judíos que no creían en el Evangelio. Entonces dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, es decir, lo sacaron rápido, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Parece ser que la persecución era directamente con Pablo, entonces hay que salvar a Pablo, hay que llevarlo rápido porque la turba se vino encima. Silas y Timoteo se quedaron, y luego dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, es decir, Pablo les mandó la orden de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo ya está en Atenas, y allá está esperando que venga Silas y Timoteo después de Berea. Entonces eso lo vamos a ver en 8 días, como la predicación en Atenas, donde están las escuelas de los filósofos. Bien, ¿qué vimos hoy, hermanos? ¿Qué podemos aprender de estas dos situaciones? Vimos la predicación del Evangelio en Tesalónica y en Berea, capítulo 17, versículo 1 al 15, y aprendemos por lo menos, hay 4 cosas que quiero resaltar en esta hora. Primero, que si en un lugar, hermanos, somos rechazados, hay que irnos a otro, hay que irnos a otra ciudad. Es decir, no vamos a quedar allí esperando que nos maten, qué sé yo, que nos hagan mal. Vemos que Pablo, repito, los hermanos, bueno, váyase de acá, antes de que los atrapen. No se tiene que hacer uno, no sé cómo, hermanos. Si a Pablo y a Silas ya los habían cogido en Filipos y los habían metido a la cárcel, los habían cascado, los habían lacerado la espalda, ya cuando fueron a Tesalónica ya no quisieron que los agarraran otra vez, pasar el mismo sufrimiento, y cuando fueron a Berea también no quisieron pasar. No es que estén huyendo, sencillamente que hay un lugar y en ese momento el Evangelio está predicando. Entonces Pablo dice: aquí no lo quieren, salimos corriendo y nos vamos para otra ciudad. Número 2, ¿qué aprendemos? Que debemos exponer, hermanos, las Escrituras más que nuestras propias ideas. Entonces vemos a Pablo, cuando él predicó el Evangelio, él habló de Jesús, y él habló y demostró todo lo que él predicaba era acorde a lo que estaba en la Escritura. Nosotros no podemos predicar, hermanos, tratando de traer nuestras propias ideas, sino dejar que la misma Biblia sea la que hable. Eso es lo que tenemos. Es tan sencillo. Hoy día ¿y qué es predicar? Pues exponga la Escritura, abra la Biblia, lea la Biblia y enseñe. Eso es predicar. En tercer lugar, que aprendemos que vamos a ser acusados, hermanos, falsamente por llevar la verdad, que tenemos que esperar eso. Tenemos que esperar que nos acusen, tenemos que esperar que nos persigan, tenemos que esperar inclusive que muchas veces nos traten mal, como pasó con ellos, porque llevar el Evangelio no va a ser fácil. En alguna manera se va a levantar la persecución y tenemos que estar preparados para eso. Y en cuarto lugar, que debemos, hermanos, estar dispuestos a escuchar el mensaje de los predicadores, y yo diría de los verdaderos predicadores, sin embargo, con el dedo en la palabra de Dios, porque ella es nuestra autoridad. Yo aprendí cuando estaba en el seminario reformado, y es esto, que yo puedo leer los libros que sea, pero siempre con un ojo crítico, porque son hombres, porque no son inspirados por Dios. Puede ser el pastor MacArthur, puede ser el pastor Paul Wasser, de los libros que nosotros estudiamos, puede ser John Stott, que estamos estudiando también, pero ellos son hombres falibles, y esos libros de ellos no son inspirados. Los mensajes que escuchamos de estos pastores famosos, predicadores muy buenos, siempre nosotros, examinando la predicación, teniendo la palabra ahí a nuestro lado y examinándola como lo hacían los bereanos, para no caer en un error y dejarnos de pronto llevar por predicaciones, por postulados que son muy buenos, pero fácilmente no son tan bíblicos. Entonces ahí lo que necesitamos nosotros, conocer las Escrituras. Si no la conocemos, hermano, cualquier cosa puede pasar, pero si conocemos la palabra, la estudiamos, no importa el predicador que tengamos, no importa el libro que nos vamos a leer, pero si tenemos la Escritura, vamos a filtrar todo por la palabra de Dios. Y ahí es donde hemos aprendido a ser buenos bereanos, a escudriñar si esto que leo
si esto que escucho está acorde a la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchos pastores, inclusive reformados, que no estaban de acuerdo con muchas cosas que ellos han dicho. Precisamente ¿por qué? Porque yo no veo un asidero bíblico para eso. O como hemos aprendido, no vamos a supuestos, ¿no? A creer en supuestos. Bueno, pues si la Biblia no lo dice, entonces ¿para qué tener un supuesto? Podemos dar de pronto algunos argumentos, está bien, pero igual son pensamientos que están fuera de la palabra de Dios y que no tendrían valor, sino solamente lo que está en la Escritura. Sola Escritura, para que así sea, solo y Deo gloria, la gloria sea para el Señor. Vamos a orar, hermanos, y terminamos hoy.